A continuación, una breve explicación sobre la cápsula científica de la corteza cerebral, donde explicaremos las partes de la corteza, las partes del cerebro donde se relaciona y los tipos de neuronas. ¿Qué es la corteza cerebral? La corteza o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Tipos de corteza del cerebro. Primero, arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas, mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Las partes del cerebro donde se relacionan. Tenemos 4 partes del cerebro. Primero, la parte frontal, la parte parietal, la parte occipital y la parte temporal, donde encontramos el lóbulo frontal, planificación o coordinación, control y ejecución de las conductas. Se relacionan con el control de los impulsos, juicios, la producción del lenguaje, la memoria funcional, funciones motoras, comportamiento sexual, socialismo y espontaneidad. En el lóbulo parietal encontramos procesamiento de la información sensorial, procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números, sus relaciones y la manipulación de objetos. En el lóbulo temporal encontramos la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. En el lóbulo occipital encontramos lo que es la visión, interpretación de lo que vemos. Corteza motora, corteza sensorial, corteza auditiva y corteza visual. La corteza motora primaria es una región cerebral que en los seres humanos se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal. Trabaja conjuntamente con las áreas premotores para planificar y ejecutar los movimientos. La corteza sensorial. El sistema somatosensorial comprende un complejo organismo consistente en centros de recepción y proceso, cuya función es producir modalidades de estímulos tales como el tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y el dolor. Los receptores sensoriales actúan en la piel, el epitelio, el músculo esquelético, los huesos y articulaciones, órganos internos y el sistema cardiovascular, mientras que el tacto es considerado uno de los 5 sentidos tradicionales. Corteza auditiva. La corteza auditiva primaria es la región del cerebro que es responsable del procesamiento de la información auditiva y además de recibir la información que le llega desde los oídos y los centros inferiores del cerebro, la corteza auditiva primaria también devuelve señales hacia estas áreas. Al igual que ocurre en otras áreas de la corteza primaria sensorial, las sensaciones auditivas solo desencadenan en el proceso de percepción si son recibidas y procesadas en una área cortical. La corteza visual. La corteza visual del cerebro es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. Se encuentra en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. Esta área tiene un mapa muy bien definido de la información espacial en la visión.